Bueno, pues esta es la batería de recambio del Samsung S24 Ultra. Como se puede ver es de 5000 miliamperios y bueno, lo que me ha gustado es que trae todo el kit completo para su desmontaje y montaje. Trae todo, bueno, trae los destornilladores, la púa, esta pequeña pestañita de plástico para desconectar los flex. Trae la batería, propiamente dicho, y luego pues para pegar aquí abajo la misma batería, adherirla a lo que es la carcasa, una ventosa y también viene con el plástico con la pegatina para sellar lo que es la tapa trasera. A falta de montarla, la verdad que es un producto que lo recomiendo y si cuando lo montara me diera algún problema, así lo comentaría en la reseña.